Con un cordial saludo, amigos. Gracias por estar acá en su canal Hoy por Hoy de Jack. Traemos un tema muy interesante. Es un tema que nos trae el canal de Mexican Family y nos trae un tema de actualidad, un tema delicado y un tema que tiene que ver con todos. ¿Sí? Y se trata precisamente de las deportaciones que está haciendo el presidente Trump de todos, entre comillas ilegales, pero de todas las personas que él se le atraviesan y que nos está mandando y devolviendo. Pero en este video que nos trae de Mexican Family, pues se aborda el tema de precisamente de la inmigración y deportación en México, especialmente bajo la administración de Donald Trump. Se reporta un aumento significativo en las deportaciones de mexicanos. O sea, esto no es nuevo, es decir, o sea, todas las semanas y en las anteriores administraciones siempre han habido deportaciones, pero ahorita son masivas, ¿sí? Con el agravante de que las deportaciones se están haciendo con redadas, o sea, donde se llega a la policía, ahí lo vimos en el video, y se bajan y llegan a las casas, llegan a los sitios de trabajo, en la calle, en todas partes, y van levantando a todo el mundo y se los llevan y no le dan opción de nada, únicamente con lo que lleva puesto, y así los llevan a los aviones y los mandan a donde son. Entonces, ¿a dónde los mandan? Pues los han mandado a México, los han mandado a Colombia, a Venezuela, a Brasil, a México, a todas partes, a todos los países de Centroamérica no han dado su cantidad de gente. Entonces, eso no es nuevo, pero entonces ahorita es la manera y los procedimientos como lo están haciendo. Entonces el narrador menciona cómo muchos de estos deportados se han asentado en las ciudades mexicanas, ¿sí? Desafiando la infraestructura y la capacidad del país para adaptarse a esta ola de inmigración. Entonces, a pesar de las dificultades, se destaca el esfuerzo del gobierno mexicano para dar la bienvenida a sus compatriotas, resaltando el programa México te abraza. Entonces, vamos a mirar el video, vamos a ver qué nos trae nuestro presentador de Mexican Family. Miramos el video, ¿sí? Le ponemos cuidado al video y al final hacemos un comentario. Entonces, no hablemos más y nos vamos con el video. Digo, Norway, right? Norway. Norway Garcia? All right, come on. Let's leave it. Get everybody, secure everybody who wants to learn. Please come out of the house. Who wants to come out? Hey, yo, come on. Come on. Come on here. Let me get that. All right, mira. Póngame ahí. ¿Alguien más ahí? No te veo. ¿Bien? Hold on. Hey, go. Mike. La policía.
God. Oh my gosh. ¿Saben qué es lo más curioso o lo más triste de todo esto? Antes de comenzar, déjenme leer el mensaje de Miguel Ángel. Estamos en vivo y dice: en México se pasean libremente los gringos y nadie los trata así. ¿Saben ustedes cuántos estadounidenses ilegales hay en México? No se lo imaginan ustedes, ¿eh? Dense una vuelta en la Roma, en la Condesa. Y casi todos son ilegales. Y déjenme decirles por qué. Porque no están de turistas. Ahí viven. Ahí trabajan. Y cuando entraron a territorio mexicano no dijeron eso, mintieron. Están trabajando remotamente para compañías estadounidenses, ganando en dólares y viviendo en pesos, y encareciendo todo de una manera terrible. En muchas zonas, no nada más de la Ciudad de México, en Oaxaca, en Baja California, en Tijuana, en Mérida, ni les cuento, por supuesto. Eso es inmigración ilegal y nadie los trata así. Pero por lo pronto déjenme mostrarles esto porque ya más de 11,000 deportados. Quiero que lo vean ustedes aquí. Algunas de las tantas fuentes, porque no es algo que yo me invente. Más de 11,000 indocumentados detenidos ya oficialmente en las primeras redadas de la administración de Trump que han llegado a México. Y esto, amigos, es un éxodo que no se había visto en muchísimo tiempo de inmigrantes. Son mexicanos, ¿eh? En su gran mayoría se presume que son inmigrantes con ciudadanía mexicana que vivían en los Estados Unidos. Pero el problema, amigos, apenas está comenzando porque es un éxodo masivo que está obligando incluso ya al gobierno de Claudia Sheinbaum pues a levantar una pequeña ciudad. Están haciéndoles una pequeña ciudad, una fortificación para recibirlos a nuestros hermanos mexicanos que van a venir en masas, en masas. Bienvenidos a nuestro querido México, por supuesto. La presidenta Sheinbaum ha anunciado este programa de México Te Abraza, pues es su país. ¿Cómo no los vamos a abrazar, no? El gran problema, amigos, es que muchos de ellos no hablan español. Muchos de ellos jamás han conocido México, no lo han pisado o eran demasiado pequeños. Dejaron en Estados Unidos, ¿vieron ustedes los videos iniciales? Dejan casas, dejan carros, ropa, sus objetos, sus ahorros, todo. Sus trabajos. Por eso viene un problema enorme. Miren, ahora les voy a mostrar cuál es la peor parte de todo esto, que realmente es terrible lo que está a punto de pasar, ¿eh? Pero hablamos ya de que por lo pronto aquí se están asentando como tiendas de campañas, en donde antes era una feria en Ciudad Juárez. Se están montando estos grandes campamentos ya, porque el problema es tan grande que está rebasándose la capacidad. Esta nota es de ayer, perdón. Si no vieron, por cierto, el programa de ayer, échenle un ojo porque Rusia sacó imágenes exclusivas de Melania Trump
y pues está arrinconando a Donald Trump. Así que bueno, esto no viene por aquí hoy. Estamos hablando de estas casas de campaña. Justo debajo de un crucifijo que dejó, por cierto, el Papa Francisco en el 2016. Ahí se está asentando este campamento. Por eso me parece muy bueno esta simbología, ¿no? Fíjense cuán noble es México. Justo debajo de este crucifijo que deja el Papa, ahí se está asentando este campamento. Pues para los que sean católicos, esperemos que reciban una bendición muy grande al llegar a México y que ese sea el inicio de un nuevo y maravilloso comienzo. El gran problema, amigos, aquí es que suena muy difícil porque el problema es enorme. Mira, yo no quiero ser negativos con muchos, pero vean qué tan grande es el problema que, como decimos en México, a como va el sapo va la pedrada, ¿no? Vean ustedes la respuesta nada más, las dimensiones. Nadie se esperaba, amigos, de ninguna manera que esta situación escalara de alguna forma tan rápido, ¿eh? Nadie pensaba que fuera a escalar así, pero ya son las cifras oficiales. Miren, según la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ya tenemos más información sobre esto, nada más desde lo que va, fíjense, del 20 de enero, cuando Trump asume la presidencia por segunda vez, México recibió a 10,964 migrantes deportados, o sea, mexicanos deportados, pues, estaban en territorio mexicano. Ahora ya rebasa los 11,000. En ese momento se decía, cuando la declaración de Sheinbaum decía que de esos 11,000, 8,425 eran mexicanos, 2,539 procedían de varios otros países, ¿no? Bueno, esa era el primer corte de la primera semana en donde se hablaba de 4,000 deportados, la mayoría mexicanos. Ahora ya rebasa los 11,000. Como si no bastara con eso, el problema se vuelve más grave porque ahora México también está lidiando no nada más con el tema de las deportaciones masivas de que digo, a ver, son nuestros hermanos, somos mexicanos, no van a un país ajeno, van a su patria. Bienvenidos. La cosa es que no es el único problema. México está lidiando con esta infraestructura, falta de infraestructura, porque tantos al mismo tiempo, ¿dónde los acomodas? Oye, ¿tienes casa? No tengo casa. ¿Tienes familia? Muchos de ellos no. ¿Tienes un trabajo? Por supuesto que no. Muchos ni siquiera saben hablar el español. Entonces, son nuestros hermanos, los abrazamos, pero es un problema, un desafío terrible. Luego va el tema de los aranceles. Luego va otro tema aún mayor, porque de esta cifra, súmenle. Estas son las cifras oficiales de algo que decimos, bueno, son nuestros hermanos. En México decimos, aquí vemos cómo, le echamos más agua a los frijoles y salimos. El problema no nada más es este. El problema son miles y miles y miles que no está deportando Trump, que están yendo hacia México y ya no se van a Estados Unidos. Ya dicen, bueno, pues aquí me quedo. Y uno encantado de la vida, pero como decía Juan Pérez, ¿no? En la película esta de cuando se saca la lotería, no sé si se acuerdan, Un Mundo Maravilloso, y llegan sus compadres y dicen, pues, pero si aquí no hay ni lugar, ¿dónde te recibo, no? Ese es el gran problema, miren. Cambio de planes para cientos de migrantes en México que iban camino a Estados Unidos. La decisión de Donald Trump de cerrar las puertas de Estados Unidos a los solicitantes de asilo los sorprendió lejos de casa y muy cerca de su destino. Toca pensar en el plan B, pero igual viene mucho estrés y desesperación. Y lloré, como todos los que estábamos en mi renta, sufrimos mucho, pero bueno, siempre después reflexionamos y con la esperanza de que podremos llegar algún día. O si no, nos asentaremos aquí igualmente. Para muchos, volver no es una opción. Entonces, ahora intentan obtener el estatus de refugiados, pero en México. Las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en todo el país rebosan de migrantes, especialmente cubanos y venezolanos. El trámite implica varios días de espera. Y bueno, finalmente decidimos por México. Nos había gustado bastante igualmente el tiempo que estuvimos acá. Y por ahora, pues creo que queremos hacer esto de la mejor manera,
totalmente legal, no queremos quedarnos como indocumentados. Muchos incluso tenían citas confirmadas en CBP One, una aplicación que permitía a los migrantes programar citas de asilo de forma legal y remota, y que Trump suspendió. Eso no debería ser, eso tenían que haber respetado, porque todavía cuando nosotros nos salió la cita, todavía él no había cogido su mandato. No sé qué habrá con eso, no sé, no sabemos. Ahora venimos aquí buscando para ver si podemos trabajar, a ver si podemos aquí, mientras estemos aquí, no sé. Hacer vida aquí, la cosa no está buena. México se ha convertido desde hace tiempo en alternativa frente al sueño americano. Según cifras oficiales, en 2024 el país otorgó refugio a unos 26.800 extranjeros. Esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de activar un programa especial de refugio si hiciera falta. Mientras tanto, se comprometió a dar protección humanitaria a los extranjeros deportados por Estados Unidos y repatriarlos, si lo solicitan, en coordinación con sus gobiernos respectivos. Para los que se quedaron varados en la frontera con Estados Unidos, intentar cruzar sin papeles no es una opción. Yo no correría ese riesgo, yo creo que ya he tomado mucho riesgo, he pasado por muchas cosas y creería que pasar ilegalmente no es recomendable. Durante su primera semana de gobierno, Trump deportó a miles de migrantes a Guatemala, México, Colombia y Brasil, y ordenó reforzar la frontera con 1.500 militares. Bueno, vamos por partes. Aquí tenemos un problema de ilegales que hay que deportar en México, pero no son esos que ustedes vieron, ¿eh? Déjenme explicarles. Primero, tenemos el problema de nuestros hermanos mexicanos que regresan a su patria. Hay que ver cómo hacemos que se integren estos trabajadores sumamente calificados, por cierto. Ahora regreso al tema de los ilegales estadounidenses, no estos que vieron ustedes en el video. Esos miles de repatriados, por lo pronto hoy son 11,000. Miren, si ustedes ven videos de, digamos, trabajadores de lo que venían a hacer, porque cuando tú buscas un trabajo siempre te preguntan, bueno, ¿y qué sabes hacer? Pues estos 11,000 mexicanos que vivían en los Estados Unidos no solamente saben hacer de todo, casi, a una velocidad increíble y con un profesionalismo muy alto. Ustedes han visto estos videos, ¿no? De cómo se trabaja en los Estados Unidos cuando son hispanos, nuestros hermanos. No todos trabajan así, hay que aclarar. Pero el hispano que emigra a los Estados Unidos por mejores condiciones económicas va por dólares, no va a perder el tiempo, no está ahí por gusto. Además le pagan por hora. Y cuando ese logra poner una compañía, no va a perder dinero, por lo tanto no va a perder tiempo. No va a llegar alguien y venía o viene. Y a perder tiempo en el Facebook o en la computadora. No. Los ven ustedes como máquinas haciendo todo, porque el tiempo es dinero. Y entre más dólares puedan hacer, mejor. Por eso los mexicanos tienen esa fama de ser tan buenos trabajadores. A una velocidad increíble porque cada hora cuenta. Si te pagan a 20 o a 15 la hora, qué sé yo, pues no le vas a trabajar 45 minutos y los otros 15 minutos te haces güey ahí en el teléfono. No, es la hora completa, haciendo la mayor cantidad posible para que el trabajo rinda y deje. Imagínense esos 11,000 con esa altísima productividad laboral ahora en México. Algunos de ellos, lamentablemente no todos, con ahorros para poner negocios. Muchos de ellos seguramente van a decir, yo no voy a buscar un trabajo porque no me conviene. Venía acostumbrado a ganar tanto y ahora traigo un ahorrito. Voy a ver cómo pongo una empresa de qué sé yo con ese ritmo de productividad. Entonces México tiene mucho potencial ahí. Bueno, esa es la parte que viene. Tenemos el otro gran problema de los que llegan y no son mexicanos y hay que deportar. Porque esas son las instrucciones con las que llegan. Es decir, llegan con un problema migratorio que tenían que deportarlos a México y México se tiene que encargar de su repatriación, dura realidad. El otro gran problema es el del video que ustedes vieron. Miles. Miren nada más la caravana que están ustedes viendo ahí. Déjenme les muestro. Vean eso.
en el cuadrito de abajo. Piensen que todos esos miles y miles de inmigrantes de distintos puntos, muchos de América Latina, ya no van a llegar a México, a Estados Unidos, ya ni siquiera están sus planes. Ya dicen, bueno, plan B es México. Y se van a quedar ahí. Yo sé que puede sonar escandaloso para muchos, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer con todos esos inmigrantes? A ver, no nos pongamos trompetas aquí, porque vamos a caer en lo mismo. Lo que dicen es, vamos a ver cómo hacemos vida aquí. A buscar un trabajo, claro, porque México no es Estados Unidos, ¿eh? Los que pidan refugio en México, así como dijo Claudia Sheinbaum, que probablemente se pueda abrir un programa de eso, en México no causa tanta alarma, porque en México no les vamos a dar lo que en estos países se conoce como welfare, un cheque cada mes para que si no quieres no hagas nada o te puedes hacer como que no ha caído nada, tómate tu tiempo, aprende el idioma. El idioma ya lo saben, primero que nada. Segundo, dinero no hay, cheque no hay. Entonces, si no te buscas un trabajo, yo no sé de qué vas a vivir. Ese no es mi problema. Bueno, al final socialmente se puede volver un problema. Pero a lo que voy es que ellos van a ver cómo contribuyen y se adaptan a la economía mexicana. Es un desafío muy grande, es cierto. Ese no es el gran problema de inmigrantes ilegales que hay que deportar, porque para empezar van a ver cómo arreglan su situación migratoria y no quedarse en el limbo en México. El gran problema, y van a pagar impuestos, además del trabajo que consigan en México, les van a descontar sus impuestos. El gran problema es el de los otros miles de inmigrantes. Yo no quiero aquí echar mi hate, pero ya que estamos hablando de un tema migratorio, bueno, estamos hablando de los inmigrantes mexicanos que regresan a su patria, de los que no son de México y hay que deportar, de los que encima van hacia Estados Unidos y plan B, se quedan ahí. ¿Por qué nadie está hablando de los miles y miles de inmigrantes estadounidenses ilegales que hay en todo México? Que es una cantidad absurda. Ya ni siquiera podríamos decir, bueno, es que no son tantos. No son tantos. Váyanse ustedes a Ciudad de México. Muchos menús ya ni siquiera están en español como idioma principal. El español está abajo y las letras grandes de arriba del menú son en inglés. En muchos lugares los precios ya también están en dólares. La comida ya ni pica para adaptarla a su paladar. Y encima de esto, ya les dije yo hace rato, son ilegales y no contribuyen a la economía mexicana. No pagan impuestos en México, llegan y dicen que son turistas, pero no lo son. Llegan a sentarse a trabajar remotamente. Y entonces no pagan ISR. El IVA no tienen de otra, pues ni modo que no lo paguen, porque al comprar cualquier cosa sí lo tienen que pagar, pero eso es lo mínimo. No pagan impuestos sobre la renta, no pagan ningún otro tipo de impuesto, encarecen las cosas y le mienten a nuestro sistema migratorio mexicano. Mientras nuestros hermanos que vemos ahí en la foto están tristes viendo cómo le hacen para arreglar su situación, los otros bien cachetudos. Total, miento. Digo que soy turista y vengo a vivir y a trabajar aquí y no les pago un centavo por las calles que uso, por el metro, por los servicios de agua potable, de electricidad, etcétera, ¿no? Por toda la urbanización pública, no la privada, la pública. Y entonces estamos volteando a ver a nuestros hermanos hispanos. ¿Y ahora qué vamos a hacer con ellos? No te preocupes de ellos, ¿eh? Nosotros no estamos acostumbrados a estirar la mano. El problema es de los que llegan a vivir de cachete sin pagar servicios. Estamos hablando, amigos, de dos tipos de inmigración muy diferentes. De los inmigrantes que trabajan en campos, en cocinas, en fábricas, en servicios domésticos y que pues por su muy mala suerte un día se toparon con la migra. Y ese día fue ayer o antier o las últimas 2 semanas. Y en unas horas pues ya están en un autobús de la patrulla fronteriza, en un vuelo fletado tal vez, y terminan en Tijuana, terminan en Ciudad Juárez, con una pequeña mochila con lo que llevaban y nada más. Miren qué tan grande es ese problema porque déjenme ponerles un ejemplo. Cuando estaba López Obrador, se decía que se recibían hasta 6,500 deportados a la semana. Era una cifra escandalosa, ¿no? La cosa es que ahora con Trump pues está de vuelta a ese ritmo. Y no solamente estamos hablando de ese único problema. Ahora, en aquellos tiempos de Trump no se hablaba tanto de la gentrificación.
Gentrificación porque ahora hay muchos estadounidenses que desde los tiempos de Biden y de la pandemia dijeron, está más bonito México. Más todos los que llegan huyendo de Trump. Y entonces jalan para México. Más el programa este de México Te Abraza, que la verdad está muy bonito. Pero bueno, pues tenemos nosotros que, y qué bueno, yo lo celebro que la presidenta lo haya puesto para darle la bienvenida a nuestros hermanos mexicanos. Pero a ver, tenemos ahí una prioridad y es esa. Darles comida a nuestros hermanos mexicanos, darles atención médica, darles papeles de identidad, porque muchos de esos ni siquiera tienen un CURP o una credencial de lector, nada. Porque salieron hace demasiados años o ni siquiera nacieron ahí. Sus papás sí, los deportaron a todos o se los llevaron, ¿no? Porque yo me voy con mis hijos. Otros son de Honduras, de El Salvador. Bueno, ellos también están llegando en los mismos vuelos, en algunos de los casos mínimos, pero llega a pasar. Ya se hablaba en el primer corte que de los 10,000 y tantos, 2,500 eran no mexicanos, ¿no? Entonces, esa es nuestra primera prioridad. Y hay que gastar dinero en eso. Y mucho. Además es justo, ¿no? Tantos años de mandar remesas, de contribuir a la economía mexicana sin estar en México, cualquier servicio que se les dé, francamente, está más que pagado y han contribuido mucho a la economía mexicana. El problema son los otros gorrones que no contribuyen en nada, pero cómo critican, ¿eh? Y además están generándose este problema. No nos olvidemos, yo no quiero particularizar a una comunidad en general, pero es que nadie está hablando de esto. Estamos hablando de los inmigrantes de América Latina, de los deportados que regresan a México, pero nadie está hablando del otro programa de la inmigración obscura que está ahí en el limbo. No contribuyen nada. También son ilegales, pero bueno, se les da un trato preferencial. ¿Por qué? No me pregunten porque ni yo lo sé. Yo creo que es tiempo de voltear. Además, pues, digo, Trump los ama. Yo estoy seguro que estará feliz de verlos de nuevo, ¿no? Y si no, pues que sirva como un arma de presión y concientización para decir, oye, pues las reglas son las reglas y va parejo para todos. Este drama de deportados, amigos, también tiene un riesgo muy grande. El riesgo es que Estados Unidos, por cierto, está insistiéndole muchísimo a la presidenta Claudia Sheinbaum con que acepte de nuevo la política de quédate en México, en donde todas las personas que piden asilo en Estados Unidos tienen que esperar sus audiencias en ciudades mexicanas. Y encima tenemos al tema de los inmigrantes que iban a Estados Unidos y ya ni alcanzan ni quieren pedir asilo en los Estados Unidos. Ya dicen, no, ya sé lo que va a pasar, mejor pido asilo en México y tengo más posibilidades. Doble problema, doble gasto, doble de todo. Y luego el montón de personas ahí que no contribuyen en nada a la economía, que ese sí es el verdadero problema, y encarecen todo, porque dicen que van de turistas, pero realmente están ahí trabajando en lo oscuro, en negro, casi en cash, nomás que ese es en dólares. Eso ya pasó, amigos, parte de eso en el primer mandato de Trump, y fue una pesadilla para Tijuana y para Juárez. Esos videos ya parece que se habían olvidado, pero hoy regresan, ¿eh? El gran problema es que muchos de estos inmigrantes pues terminaron ahí varados en zonas muy, muy peligrosas, en donde los grupos del crimen organizado pues aprovechaban mucho de que eran personas vulnerables. Hasta Amnistía Internacional en esos tiempos se denunció que había secuestros contra este tipo de inmigrantes, extorsiones, violencia de todo tipo, reclutamiento a estos grupos criminales forzado, porque pues eran un caldo de cultivo perfecto. No tienen quien nos proteja, no tienen un estatus legal, ni modo que se quejen con quién. Que pueden quejarse, está derechos humanos, pero bueno, de eso a que se haga algo va a ser difícil. Sheinbaum ya ha dicho mucho que no va a aceptar este programa de vuelta, de quédate en casa, ¿no? O quédate en México, perdón. De esperar ahí las solicitudes de asilo de los Estados Unidos en suelo mexicano. Pero también dijo, pues, que no quería problemas comerciales ni diplomáticos con Trump. Entonces, aquí es donde entra la mediación, la diplomacia. ¿Qué tanto margen tiene realmente la presidenta Sheinbaum para negarse
cuando el vecino del norte dice que va en serio con las deportaciones y que no iba a dudar en castigar económicamente pues a quien no coopere. Fíjense que yo ayer veía un video, por cierto, en TikTok que me llamó muchísimo la atención, porque en este video se mostraban algunas imágenes de cómo una estadounidense llega a México. Además, francamente me dio cierto gusto verlo, ¿eh? Es un video que déjenme ver si se los puedo encontrar. Porque se trata de una estadounidense que llega a México a ingresar por 60 días y le niegan el permiso porque le dicen no tienes tu boleto de regreso a los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo sé yo que realmente te vas a quedar nada más 60 días? Entonces, si quieres que te dé tu permiso para entrar a México por 60 días, tienes que mostrarme o comprar tu boleto de regreso. Y la obligaron a comprar su boleto de regreso para poder permanecer en México en este tiempo. Si no, pues no se lo daban, ¿no? Y yo creo que México ya está endureciendo sus políticas migratorias, porque, repito, pues es algo que no se había quedado en la atención de las autoridades fronterizas, pero es un problema que se está saliendo de control. Y lastima mucho ese tipo de inmigración a la economía mexicana. No es justo que todos tengamos que pagar impuestos menos estas personas que están ahí trabajando en negro. No reportan sus trabajos, mienten al sistema migratorio mexicano, les gusta andar en la Ciudad de México en las calles, usar las ecobicis, pero no pagan por esos servicios. Les gusta ver que la calle tiene alumbrado público, pero no pagan por esos servicios. Todos nuestros hermanos mexicanos que vivían en Estados Unidos y que fueron deportados, pagaban por esos servicios, ¿eh? Y eso que no quede duda, porque tenían compañías con las que pagaban impuestos. Y gracias a esos impuestos que pagaban, podían ir al banco y demostrar que en su última declaración fiscal ganaron tanto y sacar un crédito hipotecario. Por cierto, ¿qué va a pasar con esas casas? De esos miles, imagínense, ya nada más hablamos de 11,000 inmigrantes. ¿Cuántos de esos eran dueños de casas o propiedades que se quedaron en los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con eso? Hay un negocio también oscuro aquí en donde más de uno está tomando ventaja en el otro lado para tomar posesión de esos bienes. ¿Qué va a pasar con los autos? ¿Qué va a pasar con los bienes cuando se deporta a la familia completa? Y no hay quien nos reclame. ¿Qué va a pasar con lo que ya le tenían avanzado a la casa? Si tenían dinero en el banco y no pueden reclamarlo, qué sé yo, en efectivo, guardados en sus propiedades. Ese es el gran problema, amigos, que también hay que estar atendiendo ahí. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo. Bueno, amigos, me parece un video excelente. Es un video donde el presentador nos lleva de tal forma de que nos motiva con el hecho de cómo se hacen las batidas y se hace el tema ese de recoger a la gente en las calles, en sus trabajos, en sus casas, ¿sí? De una manera pues arbitraria y tratando a todo el mundo como delincuentes. De hecho los van esposando, ¿sí? Entonces, y son personas trabajadoras, son personas que han llegado a llevar mucho tiempo y, como lo decía muy bien, tienen sus casas, están ya organizados ahí. Entonces, claro que se convierte en un problema. Pero esa es la introducción y la manifestación que hacen los mexicanos y los latinos y los de todas partes, porque eso no es un problema de México, es un problema de Colombia, es un problema de Venezuela, es un problema de Brasil, es un problema de Argentina, es un problema de España, es un problema de muchas partes que tienen gente que llegaron a los Estados Unidos, que entraron de una u otra manera, ¿sí? Y de manera, muchas veces de manera legal, pero se quedaron y se convirtieron en ilegales o entraron desde la primera vez ilegal. Entonces, obviamente, ya estaban ilegales. Y se convirtió en un problema, y en un problema grave,
que lógicamente que hay un video que yo voy a traer también, donde también hay unas cosas que ayudaron a llenar la copa de la actitud del presidente Trump a este respecto, porque también hubo cosas que, así como hubo mucha gente buena, hay mucha gente buena, mucha gente honesta, mucha gente trabajadora, también fueron algunos malos, malandros, ampones, de toda clase, y por ellos, como dice el dicho, por unos pagan todos, ¿sí? Por justos caen sin ajustar, etcétera. Entonces todo hizo que las cosas se fueran copando y fueran llenando. Entonces, lógicamente, muy bien, es decir, él nos lleva y nos cuenta, nos va hablando el video de eso. Pero desde cuando se editó el video, que hace muy poco, ahorita, entonces desde que Trump asumió la presidencia, van 13.455 deportados, de acuerdo a las últimas informaciones, ¿sí? Entonces el gobierno de México ha recibido 13.455 personas deportadas desde el 20 de enero, ¿sí? Cuando asumió el presidente Donald Trump, ¿sí? Entonces, de estos 13.455 deportados recibidos, ¿sí? 10.485 son mexicanos, ¿sí? Y 2.970 son extranjeros, ¿sí? Y entonces que llegaron a México también, y que entonces lógicamente es el otro problema, y es el otro problema que nos hablaba nuestro presentador. O sea, una cosa son los que llegaron, nacionales mexicanos, otra cosa son los que llegaron, que no son mexicanos, sino que pertenecen a Nicaragua, a Costa Rica, a Cuba, a Colombia, Venezuela, etcétera, que están ahí, y que algunos dicen no, es decir, pues algunos se querrán retornar, otros dicen no, nos asentamos aquí, vamos a ver que nos den el tema y la oportunidad de quedarnos aquí. Entonces eso es una situación tremenda. Y lo otro es precisamente ese desfile diario de personas que vienen de todas partes del mundo, que pasan por Colombia, pasan por el tapón del Darién, a Panamá, y ahí para arriba siguen su desfile hasta llegar a México, con la opción de pasar, pero que llegó y cerraron la frontera, se quedaron en México. Entonces ese es el otro tema. Entonces el problema que tiene que manejar la mandataria de México, ¿sí? Entonces no es fácil. O sea, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un problema caliente en las manos. Entonces, ahora, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio hizo una gira por Centroamérica y llegó a todos los países y habló con uno, con el otro, y los hizo que se comprometieran a recibir sus connacionales, tanto los que llegaban por tierra y por México y no sé qué, y los que México le va a mandar, más los que ellos les van mandando directamente. Entonces es una manera que tiene que ir solucionando el problema de ese asentamiento que ellos quieren, o que llaman, porque es difícil. Además la economía no da para sostener. Es que ese fue uno de los problemas graves. En otro video vamos a ver cuál es el problema grave de los inmigrantes venezolanos en Nueva York, que eso ayudó a llenar la copa del tema ese. Y que no fueron todos, fueron unos pocos, pero que desafortunadamente mancharon y hicieron cosas que son indebidas, pero vamos a ver en un video más adelante. Entonces, ahora bien, en el país inquietan deportaciones masivas, o sea, tal, pero todas las que llegan, porque es que el problema es que pues 11.000 es una mínima parte de toda la cantidad o sea, de la millonada de mexicanos que tienen Estados Unidos, pero precisamente que son la mano de obra, que son los trabajadores, que son las personas, y son personas que hemos visto en otros videos, que no llevan 1 año, 2 años, llevan 20 años, 30 años, que han sido trabajadores de toda la vida, que han levantado sus hijos, y como lo decía el presentador, es que hay unos que fueron deportados por mexicanos, pero que nacieron en Estados Unidos y que ni siquiera hablan español. Entonces la situación es grave. Entonces, ahora, son cerca de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, hágame el favor. Son cerca de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos.
y sus remesas representan casi el 4% del Producto Interior Bruto, el PIB, ¿sí?, de México, que en el 2004 recibió un récord de casi 65 mil millones de dólares. O sea que eso también afecta a la economía mexicana. O sea, el hecho de porque es que, o sea, si han llegado 13.500, ¿sí?, y son 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Entonces, imagínense. Entonces, ahora, de esos 11 millones, ¿cuántos malos hay? Hay un dicho que dice que somos malos buenos, y claro, son muchos los buenos. ¿Cuántos? Entonces son mínimos, son muy pocos, ¿sí? Pero esos son los que llenan, son la gotera que falta para derramar la copa, que es lo que ha hecho que todo este tema se convierta en un problema grave. Y claro, el problema que tiene es México porque es la frontera. Pero si nosotros tenemos mucha gente, los venezolanos tienen mucha gente, a raíz de la situación de Venezuela con Maduro, pues la gente ha emigrado, y ha emigrado por todo el planeta. De hecho, nosotros tenemos aquí millones de venezolanos, aquí en Colombia, ¿sí? Y aquí para abajo, o sea, por todo Sudamérica, o sea, en Perú es otro problema, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en todas partes hay gente muy buena. Hay gente muy buena, muy trabajadora también, pero hay algunos que van a hacer maldades, que ese es el problema. Entonces esos dañan el nombre de todos los otros venezolanos buenos, trabajadores, honestos, con ganas de salir adelante, y que desafortunadamente eso es lo que ha pasado. ¿Sí? Entonces eso es muy claro. Ahora bien, toda esta situación, todas estas deportaciones masivas en Estados Unidos, pues también ha tenido un impacto significativo en múltiples aspectos. Entonces, por ejemplo, el impacto económico, nomás hablábamos el impacto económico en México, pero el impacto económico en Estados Unidos también tiene que ver. Entonces, la deportación de la gran cantidad de trabajadores indocumentados afecta a sectores claves de la economía, como en Estados Unidos, como la agricultura, la construcción y el servicio doméstico, trabajo hecho por latinoamericanos, especialmente por mexicanos, donde muchos son los que desempeñan estos roles. Segundo, reacción de los países de origen, como México y otros en América Latina y como Colombia, ¿sí? Han mostrado preocupación por la llegada de los deportados, ya que esto implica desafíos sociales y económicos adicionales para las naciones. Entonces, claro, ¿qué tal que volvieran las 11 millones a México? ¿Y qué hacemos con 11 millones de personas más sin desempleados, más sin medios para trabajar? Y todo es difícil. Aunque nos decía el presentador, son gente muy trabajadora, porque el que quiera progresar tiene que trabajar, y en Estados Unidos se trabaja y toca trabajar, y son gente que se ha preparado, gente que son habilidosa, gente que ha llegado. Pero imagínense, entonces es un tema económico y social para los países, ¿sí? Entonces ahí está. Ahora, la desintegración familiar, otro problema que se ha presentado. Muchas familias han sido separadas debido a las deportaciones, lo que ha provocado una crisis humanitaria y problemas emocionales tanto en los deportados como los familiares que se quedan en Estados Unidos. Y claro, han deportado a sus papás y se quedan los niños. Nadie ha tenido, o sea, allá en Estados Unidos da lo mismo, ¿sí? Se van unos, se quedan los otros. Entonces eso ha desintegrado las familias. Políticas migratorias. La administración actual ha implementado políticas más estrictas y redadas que veíamos al empezar el video, ¿sí?, en diferentes estados, pero ellos tienen ya unas redadas sistemáticas por todas partes, lo que ha generado un clima de miedo y tensión en las comunidades. Entonces hay otros videos que vamos a ir mirando adelante, como hoy en día el problema económico y o sea, viene el problema espejo, o sea, que se les está devolviendo porque ahora no hay mano de obra. Entonces los agricultores se están quejando, la construcción se paró, los almacenes están solos, los grandes almacenes de cadena y de Walmart y todos están solos porque no hay gente que atienda, ¿sí? Entonces esto es grande. Y protestas y opinión pública. Las medidas han desatado manifestaciones y protestas en varias partes del país. Entonces veíamos parte de las protestas en Miami, en Los Ángeles, en Chicago, en muchas partes. Sí, diversos grupos de derechos humanos y defensores de los inmigrantes han criticado las deportaciones masivas
y han abogado por una reforma migratoria más humana. Y uno de los problemas que hubo con Colombia es eso, es el trato inhumano. Entonces llegó la gente, llegaron los aviones y venían esposados, encadenados de manos, pies, no sé qué, como criminales, ¿sí? Y llegaron acá y entonces los entrevistaban y no, yo soy profesional, yo soy ingeniero, yo soy no sé qué, y yo me fui buscando oportunidades, no eran criminales. Entonces esa fue una de las situaciones que precisamente el presidente Petro abogó y dijo, no, está bien que los repartien, que los manden, listo, están indocumentados, pero trátenlos como seres humanos, no me los manden encadenados. Sí, que porque si son criminales, entonces corre peligro el vuelo en el avión, el piloto. Entonces mando el avión presidencial y mándemelos en el avión presidencial, pero no me lo manden encadenados. Es el trato inhumano lo que se discutía. Beneficios políticos, aunque las deportaciones masivas han sido criticadas, también han sido usadas políticamente para mostrar una postura firme en contra de la inmigración ilegal y para satisfacer a ciertos sectores del electorado que apoyaron estas medidas. Esa fue una bandera de campaña del presidente Trump y obviamente pues él empezó a ejecutarla el primer día, porque él les prometió a los estadounidenses, ¿sí?, que si él empezaba a deportar y lo cumplió, porque eso era parte de su bandera, eso fue una de lo que hizo que lo eligieran. Entonces pues él devolvió, dijo sí, y entonces está cumpliendo. Aunque pues usted lo ha visto, es decir, cómo está actuando y cómo a la larga está actuando de tal manera que tiene confundidos a todo el mundo. O sea, no se sabe cuál es su táctica, cuál es su manera de actuar precisamente para tener a todo el mundo en vilo, ¿sí? No solo en esto, sino en todas las otras medidas económicas, arancelarias, etcétera, que son temas para mirar más adelante. Entonces me pareció un buen video, un excelente video que nos trajo este canal, el de Mexican Family, y donde nos trae este tema que es de actualidad. Es un tema que está candente, que está ahí, la papa caliente en la mano que nadie quiere tener, ¿sí? Entonces, gracias por estar acá en su canal, Hoy por Hoy de Jack, y quiero sus comentarios al respecto, sus comentarios al video, que es muy bueno, ¿sí? Y comentarios a lo que opinan de cómo se ha procedido, cómo se está haciendo, ¿sí? Y es bueno saber sus comentarios. No se les olvide apoyarme en su canal y suscribirse al canal, ¿sí? Hoy por Hoy de Jack. Gracias amigos, gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.